Sí, sí, creo que sí. ¿Está bien aquí o no? Es que como voy a... Aquí este pan está viendo, ¿eh? Sí, bueno, perdón, ¿se escucha? ¿Quieres ver si se escucha? Perdón, ¿se escucha la transmisión? Aquí está. No, ah, no, pero aquel cuando no se veía. Nada más me quieren decir si se escucha. Por favor. Ah, sí, gracias, Romina, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, pues vamos a comenzar siempre con la tecnología, los errores de la Matrix. Quizás es tiempo ya de que aceptemos que la tecnología nos domina y abandonemos otras utopías. Bueno, vamos a comenzar. Les doy muchísimo las gracias a quienes me acompañan. Saludos Romina Arce, también saludos Silvia Gabriela, muchos saludos. Eh, la presentación que les quisiera hacer hoy es acerca de un tema muy polémico dentro de los feminismos que tiene que ver con un debate que está en curso, un debate que no siempre se hace de la mejor manera, sino que también ha tenido expresiones de violencia y de violencia, y tiene que ver con lo que, con una expresión del feminismo radical, eh, del feminismo radical, eh, para el que quienes asumen esta postura, feminismo crítico de género, y quienes cuestionan, confrontan, denostan esta postura, le llaman eh, feminismo radical trans excluyente. Quisiera empezar planteando, como creo que debe de hacerse, sobre todo en temas tan polémicos y donde hay cuestiones políticas fundamentales, cuál es mi perspectiva de análisis, mi postura política. Yo creo que es algo fundamental en el debate sobre las ciencias sociales, en las ciencias sociales, que es que todas, todos y todes hablamos desde una postura. Ya mucho la idea de que hay un conocimiento eh, objetivo, entre comillas, imparcial, eh, que refleja la realidad como si esta fuera tal. Siempre hay posiciones que a su vez me parece a mí que tienen que ver con historias personales, pero eso ya es otro tema más polémico. Yo me asumo como una mujer, una mujer, que es la parte más importante, y voy a ir planteando lo que yo entiendo por feminismo y cómo me adscribo al mismo, política lesbiana y un devenir trans. Mi identidad política es lesbiana y mi devenir es el de una mujer trans. Mi postura se adscribe al feminismo interseccional, que no solamente reconoce la diversidad, sino que más importante, lucha en contra de las opresiones múltiples y simultáneas. Quisiera empezar entonces planteando cuál es la postura del feminismo crítico de género. El feminismo crítico de género es una expresión del feminismo radical, no es la única, hay otras, ¿sí? El feminismo, el lesbofeminismo, y
el feminismo crítico de género nos dice que ¿cuáles son las características que se autoadjudica el feminismo crítico de género? Nos dicen que este feminismo proviene de la segunda ola feminista de los años 70 del siglo XX, de este feminismo de la diferencia que busca establecer, más allá de la igualdad formal o jurídica, las diferencias reales entre mujeres y hombres, y del cual surge la vertiente del feminismo autónomo, autonomista, que es desarrollado el feminismo lésbico, el lesbofeminismo, como se le llama en América Latina, que plantea una postura separatista, radical, autónoma y este feminismo crítico de género considera que lo que existe en la realidad son roles de sexo y se opone al concepto de roles de género. Lo que existe son roles de sexo, no roles de género, nos dicen. Señala que el género es una imposición mediante roles y expectativas. No es una elección, dice este feminismo. Se pronuncia, en cambio, por el binarismo de sexo. Dice lo que existe son los sexos biológicos en su complejidad y estos sexos generan roles que nacen de los sexos y que se expresan como los géneros, como esta construcción sociocultural. Se asume como abolicionista del género. Insisto, dicen, los géneros deberían ser abolidos, no fomentados, lo cual es una parte muy importante de su discurso. Niegan, por tanto, que exista algo como la autopercepción del género. No aceptan que las mujeres trans sean mujeres y, por tanto, que puedan ser feministas. Abolicionista en relación con el trabajo sexual, al que llama prostitución y explotación de las mujeres. Plantea que su objetivo principal es terminar con la opresión sexual y reproductiva de las mujeres. Se conciben como la expresión más acabada del feminismo radical, si no es que la única. Aquí al respecto habría que señalar que existe una historia del feminismo radical que viene de los 70s. Es el feminismo que hace énfasis en la diferencia entre hombres y mujeres más allá de la igualdad formal y plantea entonces la autonomía de las mujeres, hasta el punto del separatismo, es donde viene toda esta vertiente de la lucha de las mujeres solas, sin vínculo con los hombres. Decía yo que el feminismo, perdón, ¿puedes decirme aquí si hay preguntas? Porque no alcanzo a ver acá. Sí, gracias. Aquí me está ayudando Melody. Mi amor me está haciendo un favor. Bueno, entre las feministas radicales primeras y más importantes, por supuesto que hay que mencionar a Sulamit Firestone, su texto La dialéctica del sexo, el caso de la revolución feminista, Kate Millett, precursora política sexual de 1970, Monique Wittig, francesa, El cuerpo lesbiano, el pensamiento heterosexual y otros ensayos de 1973, Andrea Dworkin con su libro La mujer odiando y los hombres poseyendo a las mujeres, y Catherine MacKinnon con su libro, sus dos libros importantes, es El acoso sexual en contra de las mujeres trabajadoras y la teoría feminista del Estado. Vale decir que
Kate Millett es la primera autora que concibe a el sexo como una categoría. También que Sulamit Firestone habla de que hay dos divisiones, dos castas que le llama a ella, sustituyendo la división de clases del materialismo marxista, y que serían los oprimidos, que serían las oprimidas, las mujeres, y los opresores, los hombres, hablando de castas. Monique Wittig, que es fundamental, hace referencia a la existencia de una heterosexualidad no como una opción, como lo entendemos más comúnmente, una orientación sexual, sea que se nazca, sea que se elija, sea que se descubra, sino como un régimen de opresión de la mujer, por lo cual ella plantea en su famosísimo texto, en su famosísima expresión de las lesbianas no son mujeres, que las lesbianas rompemos con este régimen heterosexual en términos colectivos. Bueno, simplemente quería mencionar esto para decir que hay mucho y muy fundamental en el feminismo radical, en lo que hoy nuestros lenguajes contemporáneos de economía de tiempo, muy de influencia anglosajona, llamamos bad femme. Bueno, ¿cuáles son los postulados centrales del feminismo crítico de género? Nos dice que el sexo se basa en la materialidad, mientras que la identidad de género es solamente una ideología que no se sustenta en la ciencia. El llamado género autopercibido, dice el feminismo crítico de género, es una construcción postmoderna y queer que no tiene que ver con las condiciones físicas reales de la genitalidad, ni con la construcción social sexista a partir de la cual a las personas nos separan y nos asignan obligaciones en función de estos genitales. El pensamiento trans, nos dice el feminismo crítico de género, considera que el género se autoadjudica a partir de una otra percepción. Y el pensamiento queer a lo más que llega es a plantear la disolución del género a través de la ultra individualización de que cada persona elija su género o su no género. Pero de lo que se trata, dice el feminismo crítico de género, es de abolir el género mediante una lucha colectiva en contra del sistema de sexogénero dominante, concepto que nos plantea Gayle Rubin, esta antropóloga norteamericana, también una feminista radical. Dice, el sexo y no el género es lo definitivo para la distinción entre mujeres y hombres, porque es en la división sexual del trabajo y la labor reproductiva y de cuidados que se asignan a las mujeres, sobre las que se ha sentado histórica, sociocultural y políticamente la asimetría de poderes entre las hembras y los machos humanos, que llamamos patriarcado, 8 milenios del patriarcado. Quiero aquí llamar la atención sobre la lógica de la explicación, que no es una mera explicación biologicista, no es una mera explicación de un esencialismo biologicista, el materialismo del marxismo y aplicándolo al feminismo, en autoras como Colette Guillaumin, plantea que la realidad social, histórico-social, se sustenta en la reproducción biológica, social y cultural que nace de la división sexual del trabajo entre lo que hemos llamado público y privado, entre la reproducción biológica, social e ideológica de la especie, que se ha asignado a las personas, a los seres humanos con capacidad de procrear, gestar y parir, a las hembras humanas. O sea que hay un elemento que llama su atención. Nos siguen diciendo, las condiciones sexistas que se nos imponen son sobredeterminantes del desarrollo de la individualidad, y quienes nacen con determinados genitales no pueden ni podrán jamás comprender la experiencia vital de pertenecer al otro colectivo, esto es, al otro sexo. Las únicas mujeres verdaderas
dice el feminismo crítico de género, son las hembras humanas con vulva y cromosomas XX, y quienes nacen con estas características biológicas siempre permanecen mujeres. Solamente una mujer real, dice el feminismo crítico de género, esto es, que biológicamente haya nacido con genitales femeninos, puede haber sufrido la opresión del patriarcado. Solamente ellas han vivido una infancia y una adolescencia como mujeres. Ser mujer es resultado, dicen ellas, de un hecho biológico con expresiones sociohistóricas y políticas. No es una cuestión de identidad, ni de sentimiento, ni de sensibilidad, y no es tampoco una cuestión de ser femenina o de buscar la feminidad. Dicen ella, dice el feminismo crítico de género, en los últimos tiempos, es una de las cosas que más denuncian, dicen ellas, se vive un borramiento de las mujeres y se viven las consecuencias negativas en la lucha por sus derechos específicos de las mujeres, entendidas como las hembras humanas, causadas por la imposición de una perspectiva masculinista, mucha atención, que por un lado sustituye a las mujeres por el género, así que en vez de hablar de estudios sobre las mujeres, de violencia contra las mujeres, de lucha por las mujeres, ahora se ha hablado mucho por las agencias internacionales, por este feminismo liberal institucional, de perspectiva de género, de violencia de género, de igualdad de género, ¿sí? Llegando a asimilar muchas veces lo que han vivido histórica y culturalmente las mujeres con lo que viven los hombres. Así se dice, es que los hombres también sufren violencia, es que la perspectiva debe de ser para la igualdad formal, jurídica de géneros, a lo más para la igualdad con equidad. Esto es lo que critican ellas, pero critican más, y esto es muy importante, por favor, muy importante, particularmente para las mujeres trans. Dicen, por el otro, es una perspectiva masculinista que se impone el que se pide reconocer como mujeres a quienes nacieron como machos de la especie humana. En cuanto a qué temas, ¿qué es lo que les preocupa? Les preocupa que se permita su acceso a refugios en contra de las violencias machistas, como se ha legislado en Estados Unidos. El acceso a cárceles o pabellones carcelarios femeninos, a baños y regaderas para mujeres, a espacios de discusión, organización y acción feministas, entre otras cuestiones, ¿sí? Entre otras cuestiones. Dicen, el género no es una identidad, es una herramienta del patriarcado. El patriarcado es la raíz de todas las formas de injusticia que se superponen como capas adheridas a un sistema de opresión absoluta. Hay personas opresoras y otras oprimidas. Las mujeres son la clase oprimida, decía Sulamit Firestone desde hace 50 años, casi 50 años. El patriarcado impone en beneficio de los hombres el acceso a los cuerpos de las mujeres para el disfrute y la dominación sexual de aquellos sobre estas y para la reproducción biológica y sociocultural de la especie. La diversidad y la política LGBT se proponen únicamente la tolerancia hacia sexualidades no hegemónicas, pero no confrontan en realidad la dominación heteropatriarcal. Por eso también hay una crítica a las lesbianas, digamos que se llaman gays, lesbianas homosexuales, o mujeres homosexuales, mujeres gays, que lo que buscan es, lo que se conforman es la tolerancia, ¿sí? Muy bien. Entre sus autores fundamentales se encuentra, quizá ya conozcan, Janice Raymond, estadounidense, nacida en 1943,
Es una conferencista dedicada a temas de prostitución, incluso a nivel de Naciones Unidas, que escribió en 1979 un libro muy importante, muy polémico, que se llama El imperio transexual, la construcción del macho con tetas. Ella, en junio de 1980, hace 40 años, cuando ascendía al gobierno de los Estados Unidos Ronald Reagan, elaboró un documento para la División de Evaluación Médica y Científica de los Estados Unidos que sirvió al gobierno entrante para justificar, suspender diferentes temas, ha sido polémica, crítica acerca de las personas trans. Quiero volver a enfatizar en esto. Las feministas críticas de género dicen conformado por un aparato reproductivo, los genitales. Este sexo biológico hace posible la reproducción biológica que asegura la reproducción de la especie. Esto se hace en tanto hembras humanas, pero al mismo tiempo, el género que se asigna a estas hembras humanas, derivado de ese sexo, es el que permite, por un lado, una sexualidad en la que los hombres se apropian del cuerpo de las mujeres para su disfrute y sobre la que se levanta una división sexual del trabajo que permite la reproducción de la fuerza de trabajo e ideológica del sistema social, que asegura la reproducción del orden social, del patriarcado. Estas son las mujeres. Dicen las feministas radicales, las feministas críticas de género, nuestro sexo ha estado y está sometido al interés del capital. La opresión sexual que sufrimos las mujeres deviene de la realidad biológica inmutable y objetiva de ser hembras humanas. Yo me quedo y quiero solicitarles, por mi formación materialista, en esta parte del feminismo radical autónomo que suscribo personalmente, que hay una realidad no sino fundamental, histórico-social, de que las mujeres, entendidas como hembras humanas, se les ha asignado funciones de reproducción biológica, social e ideológica del sistema a través de la división sexual del trabajo privado, a través de la reproducción de la especie, a través de la tarea de cuidados, de las crías de personas mayores, de personas con discapacidad y la administración del hogar. Y esto ha sido históricamente, sociohistóricamente una realidad. Ahí la dejo, yo sé que es polémica, ahí la voy dejando. Bien, ahora, ¿qué se dice de estas feministas críticas de género? ¿Cómo se les nombra y cómo se les critica? Se usa el acrónimo TERF, Trans Exclusionary Radical Feminists, feministas radicales excluyentes de trans o trans excluyentes. También se les llama SWERF, Sexual Workers Exclusionary Radical Feminists, feministas radicales excluyentes de trabajadoras sexuales. El origen del término, efectivamente este acrónimo, nace en 2008 y proviene de una feminista radical trans incluyente, que se llama Vive Smith, bloguera, también conocida como TikTok, que lo utilizó pues para
como suelen ser los acrónimos, para expresar una realidad. Se trataba, a diferencia de ella, que sí es incluyente, de una trans excluyentes, que excluyen a las mujeres trans del feminismo. 10 años después, en 2019, la teórica feminista inglesa Sophie Lewis publicó en el diario The New York Times un artículo donde acuñó el término TERFism, terfismo, para describir el feminismo antitrans en el Reino Unido, escribiendo este término como un atrapatodo de todas las feministas antitrans que se identifican como tales, sean o no radicales. ¿Qué características se les adjudican y qué críticas se le hacen al feminismo crítico de género? Se dice que defienden un esencialismo sexual que enraiza en el biologicismo, que manifiestan una inocultable contradicción entre la noción de que el género es enteramente un planteamiento que las mujeres nacen mujeres, es decir, entre lo biológico, lo sexual, el sexo y el género. Se les critica que se manifiestan contrarias a la categoría de identidad y a la autopercepción del género. Se les critica que desconocen o niegan la existencia de las personas intersexuales y no binarias. Por cierto, que hay que aclarar que una feminista radical hace ya más de 45 años, Andrea Dworkin, en su obra, reconoce la existencia de las personas no binarias hace casi medio siglo. Se les critica que desconocen que hoy en día se cuenta con nuevas categorías para poder explicar qué es lo que pasa con las personas que siempre, que a lo largo de la historia, no se han percibido, fue socialmente asignado al nacer, correspondiente al sexo de nacimiento. Las personas, más allá de la anatomía que tengamos, tenemos también una identidad de género que puede o no coincidir con el sexo de nacimiento. Y este feminismo crítico de género niega la existencia de esta identidad de género. Por cierto, un concepto que proviene de los estudios de Robert Stoller y John Money allá en los 60s, cuando hacían consulta con personas intersexuales. También se les critica su determinismo, que lleva al feminismo crítico de género a considerar que en los hechos existe una sobredeterminación biológica y social que no permite escapatoria posible, por eso es un sobredeterminismo, por lo que tampoco hay identidad que pueda escapar al sistema binario, y las fugas y rebeldías individuales no tienen consecuencia. También se les critica que hablan desde la superioridad. Ahora se llaman feministas críticos de género, que en realidad, plantea esta crítica, es un eufemismo como el de quienes se llaman realistas de raza, por ejemplo en Estados Unidos o Gran Bretaña o Europa Central o Australia, con el que los supremacistas blancos intentan ocultar su racismo. Es un eufemismo supremacista, diría esta crítica. Niegan la interseccionalidad, es muy importante. El feminismo crítico de género niega la interseccionalidad como componente central del feminismo y por tanto no ve o no valora en toda su importancia las opresiones, discriminaciones y violencia que se dan por clase, raza, etnia, edad, capacidad funcional, etcétera, etcétera. Aunque digan hablar por todas las mujeres socialmente asignadas como tales al nacimiento, en realidad dejan de lado esta gran diversidad de las muchas mujeres que existimos. Se les critica
que este feminismo asume actitudes y un discurso pasivo-agresivo, victimista y a la vez transodiante, que tiene un discurso agresivo, transfóbico y transmisógino, que llega en algunos casos a traducirse en acciones violentas en contra de las mujeres y las organizaciones trans. Se les critica que aplican a las mujeres trans, esto es muy importante también, muy importante. Se les critica que aplican hoy en día a las mujeres trans semejante estigmatización y discriminación que la que vivieron las mismas mujeres lesbianas feministas a principios de los 70s, durante los 70s, por parte de feministas heterosexuales. Hay una famosísima anécdota que sí voy a contar, el tiempo es corto, pero la quiero contar. En Nueva York se reunió el segundo congreso para unir a las mujeres, en la diferencia de feminismos, y un grupo de feministas lesbianas irrumpió en la sede de este segundo congreso con una situación muy peculiar. Se apoderaron de la sede, del micrófono, lograron que se apagaran las luces, y cuando las luces se prenden, las organizadoras ven que este grupo de feministas lesbianas tiene el micrófono y leen un panfleto, un documento llamado La mujer que se identifica mujer, en el que responden a los comentarios peyorativos de un ícono del feminismo de aquel entonces, del feminismo heterosexual, que era Betty Friedan, denunciando que ella y las mujeres feministas heterosexuales, en buena medida, se oponían a la participación pública de feministas lesbianas que muchas veces habían estado en las primeras líneas de la lucha, porque temían que el sistema viera como demasiado radical, demasiado peligroso el incluir las demandas de las mujeres lesbianas. Este punto, por favor, no lo pierdan de vista también. Se dice que este es un fenómeno comunes y diferentes según sea la latitud de la que hablan o acciona. El feminismo crítico de género se encuentra muy activo en el Reino Unido, España, los Estados Unidos, Argentina y México, entre otros. Sus prácticas en el mundo virtual de investigar información personal de alguien contra quien estén para su exposición pública, lo que se llama doxing, o molestar a esa persona, el trolling, o el asusar a personas en contra de ellas, el picketing. Entonces, su comportamiento abusivo y transantagonista les ha ganado el título de la Iglesia Baptista de Westboro, del feminismo, en referencia a que representa para el feminismo lo que la Iglesia Baptista de Westboro para la cristiandad: fanatismo, odio y exclusión. Denuncian que el feminismo crítico de género ha coincidido e incluso cooperado con grupos y políticas y políticos conservadores y conservadoras para negar derechos y protecciones a las personas trans. Y su accionar llega a entenderse, a explicarse como una reacción, parte de la guerra cultural emprendida por los grupos más conservadores. Se critica, se denuncia el feminismo crítico de género en cuanto que su postura extrema de exclusión y de odio pone al descubierto su inseguridad sobre qué es y cómo es vivirse mujeres al no poder coexistir con otro tipo de mujeres, aunque, repito, digan hablar por todas.
quisiera plantear algunos ejemplos actuales, en los últimos años, de las acciones del feminismo crítico de género. En España, por ejemplo, esta corriente que se ha cobijado por el Partido Feminista, del cual ya hablaremos, por Izquierda Unida, que finalmente rompió con ella, y sobre todo por el PSOE, se han opuesto a los derechos de las personas trans. Pero vamos a ver, durante la organización del 8M en 2018, demandaron que las personas trans acudieran a la manifestación en un grupo aparte y no fueran incluidas como otro contingente del feminismo. La diputada y portavoz del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, hoy actualmente en el poder, en cogobierno con Unidas Podemos, Ángeles Álvarez, logró en 2019 que se bloqueara la ley trans estatal, la cual sigue detenida, y que tanto activistas trans como Marc Ambrolé, como Carla Antonelli, españolas, han denunciado y han convocado a manifestaciones, y en las pasadas jornadas trans latinoamericanas tanto denunciaron y han seguido convocando a denunciar. En España, la participación de esta vertiente en exponentes como Alicia Millares, Amelia Valcárcel y Ana Prats generó una gran polémica en el ciclo Política Feminista, Libertades e Identidades, que se realizó en el marco de la 16 edición de la Escuela Feminista Rosario de Acuña en Gijón, 3 de julio del 2019. El 4 y el 8 de diciembre pasados, en dos comunicados, el Partido Feminista, encabezado por Lidia Falcón, criticó la ley 9-2019 del 27 de junio del Parlamento Vasco, vigente en Andalucía, Madrid y Cataluña, que permite el reconocimiento legal de la identidad de género, y reclamó a Unidas Podemos para que registrara nuevamente la ley estatal trans en los debates del Congreso. La reclamó para que no la registrara nuevamente. De acuerdo con el Partido Feminista, este proyecto de legislación de la ley estatal trans, que reconoce los derechos de las personas trans y no binarias y las infancias trans, es parte de la campaña del lobby gay para lograr la legalización de los vientres de alquiler e imponer en la sociedad el discurso queer. Y lo último, el Partido Socialista Obrero Español externó recientemente por su postura en contra de la aprobación del proyecto de ley estatal trans impulsado por Unidas Podemos, que repito, actualmente integra el cogobierno con el PSOE, encabezado por Pedro Sánchez, señalando que las personas trans son una teoría, lo que ha generado un amplísimo rechazo LGBTIQ del Estado español y dentro del mismo PSOE, como lo expresa la diputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. Vámonos a Inglaterra, el Reino Unido, disculpe, está conformado, además de Inglaterra, por otras comunidades. Un grupo de feministas escocesas, Escocia por ejemplo, radicales y transexcluyentes, lograron hacerse escuchar cuando se manifestaban en contra de las modificaciones de la actual ley de género de ese país, lo que en su opinión erosionaría los derechos de las mujeres, por lo que ya les comenté, por esta perspectiva masculinista. Buscan al mismo tiempo se prohíba la atención médica transafirmativa. Fíjense qué interesante. Buscan oponerse a la atención médica transafirmativa al señalar que los procesos de transición con apoyo hormonal y quirúrgico en realidad son terapias de conversión, terapias de cura, terapias de reparación, como se acaba de prohibir el 10 de julio.
aquí en la Ciudad de México, porque dicen que, por ejemplo, las mujeres lesbianas, en su gran mayoría, que han manifestado su intención de devenir hombres trans, en realidad la aplicación de hormonas y procedimientos quirúrgicos sería una terapia de reparación, ¿sí? Para hacer los hombres reponer digamos, de constituir la heterosexualidad y negar su lesbiandad original. Es interesante estos planteamientos. Es complejo, es interesante. Vámonos. En Estados Unidos, grupos como el Women's Liberation Front, WOLF, y el Hands Across the Aisle enviaron una carta al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en tiempos de Donald Trump a favor de que se prohibiera los refugios para las mujeres sin hogar. Estos grupos trans excluyentes han dado su opinión como amicus curiae, así como tercera parte, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, hoy en día de mayoría conservadora, en apoyo a la empresa Harris Funeral Home en el juicio que promovió la mujer trans Aimee Stephens en contra de esta funeraria por su despido por discriminación en 2013. Fíjense, en 2013. Y que el 8 de octubre pasado, 2019, llegó a la Suprema Corte. Para que la Suprema Corte escuchara los argumentos de las dos partes, incluyendo la de estos grupos trans excluyentes, como en el ejercicio del amicus curiae. Hay que decir, afortunadamente, que en el mes de junio pasado, hace unas cuantas semanas, la Suprema Corte falló por 6 votos contra 3, declarando ilegal el despido de trabajadoras o trabajadores por su identidad sexual, que incluye la identidad y expresión de género, lo que representó un triunfo para la causa de Aimee Stephens, quien desafortunadamente no pudo atestiguar esta victoria, esta sentencia, pues falleció el 12 de mayo pasado, hace poco más de 2 meses, un mes antes de la decisión de la Suprema Corte, pero que queda, digamos, como un camino a andar. Las agrupaciones como WOLF se unen a grupos conservadores y a la misma administración Trump en contra de los derechos de las personas trans. En México, he planteado yo en diferentes ocasiones que la emergencia, digamos, de este feminismo radical tras excluyente viene en el 2016. Déjenme decirles que, y lo digo en primera persona, sí como un orgullo, sí como expresión de mi convicción feminista, pero también como un dato, yo fui una de las 4 mujeres que redactó y leyó, 4 o 5, redactó y leyó el pronunciamiento que leímos en la Victoria Alada el 24 de abril del 2016, en la famosa primavera feminista, que fue entonces la mayor movilización de mujeres en toda la historia de México. Ya no lo es, la mayor fue el pasado domingo 8 de marzo de este 2020, pero lo fue, y yo participé. También decirles que participé en marchas de las rebeldías lésbicas en 2015 y en 2016, que participé en una expresión política, una batucada lesbo, bi, trans feminista, con compañeras muy queridas, aunque justamente la política nos haya llevado por otros rumbos y que sigo teniendo un gran cariño. También me deje decirles que yo participé con otras mujeres trans mexicanas
En el 11º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado entre el 16 y el 20 de marzo en la Ciudad de México, en una mesa sobre el tema trans, en la que participó todavía en vida nuestra admirada Loana Berkins, aunque ciertamente no se nos permitió estar presentes en el documento final, y que yo participé en el 10º Encuentro Nacional Feminista, celebrado entre el 12 y el 14 de octubre de 2015, en la ciudad de Toluca, Estado de México, y que tuve también el gusto y la convicción, el orgullo de participar en la ceremonia de clausura el domingo 14 de octubre, compartiendo palabras hacia las mujeres feministas en ese 10º encuentro. Pero de 2016 para acá la situación ha cambiado mucho y ha ido creciendo en las redes sociales el rechazo y agresión en contra de la participación de las mujeres trans en el feminismo y rechazando su reconocimiento como mujeres. En México se han manifestado en contra del reconocimiento de la personalidad jurídica de las infancias trans, incluso intentando hacerse presentes en la discusión sobre el tema que se ha llevado a cabo en el Congreso de la Ciudad de México y que todavía esperamos su resolución favorable. Entre sus principales exponentes en nuestro país se encuentran las académicas Norma Mogrovejo, de Corona, así como el colectivo feminista Las Brujas del Mar de la ciudad de Veracruz. ¿Qué consecuencias ha tenido el accionar del feminismo crítico de género? Han contribuido con pseudoargumentos y su presión en las redes sociales y la vida pública a reproducir prejuicios y estereotipos que estigmatizan, patologizan y discriminan a las mujeres trans y a las trabajadoras sexuales. Refuerzan la marginalización de las personas trans, aduciendo que se refieren simplemente al sexo biológico de la persona. Ningunean a dos de los grupos de mujeres en situación más precaria y vulnerable, las mujeres trans y las trabajadoras sexuales. Han provocado la estigmatización en contra de lo que llaman el transactivismo. Su postura del feminismo crítico de género termina siendo extremista y de corte neocolonial, ajeno a los temas de clase, raza, etnia, edad, capacidad funcional, etc. Crean un clima de estigmatización y encono que se ha traducido en violencia verbal e incluso física en las calles, en las redes digitales, los medios de comunicación convencionales e incluso en la calle en contra de las mujeres trans. Sus planteamientos coinciden y también buscan intencionadamente coincidir con los de la derecha alternativa, la alternative right que llevó a Donald Trump al poder y que está atrás del triunfo del Brexit. La alternative right, también de la derecha religiosa, incluso de la extrema derecha, lo que lleva a pensar que son paradójicamente expresión del conservadurismo actual. La figura de Janice Raymond y su texto importantísimo, El imperio transexual, la construcción del macho con tetas de 1979, es un alegato en contra de las mujeres trans y en particular en contra de Sandy Stone, una mujer trans, feminista, lesbiana, que fue durante 1974-78, 4 años, la ingeniera de sonido de la firma Olivia Records, que producía música de mujeres, particularmente lesbianas, hasta que la presión que ejerció la hizo renunciar. Pero la historia, que toma tiempo, también encuentra sus caminos. Sandy Stone, 8 años después, en la universidad, en 1987, y bajo el apoyo, bajo la conducción de la
teórica y autora feminista Donna Haraway, autora del manifiesto Cyborg, escribió un libro de un ensayo de respuesta que se llama El Imperio Contraataca, el manifiesto post-transexual, que primeramente apareció en la publicación, ha sido considerado como precursor en los estudios y en el pensamiento trans, hecho por una mujer trans y ya no por médicos, por psiquiatras, por sexólogos, sino por una estudiosa, académica y activista trans. Quisiera terminar mi participación presentando y mi propuesta política. Dice, primera, el feminismo radical transexcluyente constituye una vertiente extremista y promotora del odio en contra de las mujeres trans dentro de los feminismos, que termina dividiéndonos a las mujeres, a las diversas mujeres que somos. 2. Sus planteamientos, discurso, campaña y acciones transodiantes, salvo contadas excepciones, no favorecen, no buscan en realidad el diálogo respetuoso, el intercambio abierto de argumentos o la discusión razonada de puntos de vista. 3. Frente a este tipo de posturas supremacistas que llegan al extremo del linchamiento, como las del feminismo radical excluyente de trans, considero yo, Angie Rueda, y así lo he comentado en mis presentaciones en vivo, digamos, en mis pláticas presenciales que tengo el gusto de dar en el Centro Cultural Border, en el Centro Cultural Jaudía, en Voces, en Siempre Voces, en CONAPRED, en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en asociaciones civiles como Así Legal. En mi opinión, no tiene ningún sentido el debate, porque lo que en realidad se busca es provocar mediante el esquema de víctima. 4. No es posible, en consecuencia, lo reconozco, lo acepto con dolor, pero lo reconozco como mujer feminista, establecer ningún tipo de acuerdo, y mucho menos de alianzas políticas o de otro tipo, con esta vertiente del feminismo. Esto que voy a decir es muy importante. Tampoco se puede llegar a acuerdos ni establecer alianzas con mujeres misóginas, patriarcales, racistas, clasistas, capacitistas, edadistas, fascistas y otras mujeres supremacistas y excluyentes que reconocemos las hay. Tanto entre las mujeres socialmente asignadas como tales al nacimiento, como entre las mujeres trans. Es un punto fundamental. Como mujer feminista estoy con las mujeres y por las mujeres. No serán todas las mujeres las que quieran participar en estas luchas. Convengo, punto 5, en la necesidad de conocer del tema, de expresar los puntos de vista de las mujeres trans y de las mujeres no trans, y de responder sin violencia a los ataques y posicionarnos. Punto 6. También muy importante, por favor. Reconozco que existe una violencia específica a la biología de las mujeres socialmente asignadas como tales al nacimiento, que no se puede ni se debe negar ni silenciar ni tratar de invisibilizar. Cuando hablamos de violencia específica de mujeres hembras de la especie humana, nos referimos a temas como las ablaciones del clítoris, la ablación del clítoris, la criminalización del aborto,
el aborto selectivo de fetos femeninos, rituales de desfloramiento, matrimonios infantiles, inanición por haber nacido niñas, vientres de alquiler y otros temas polémicos. Poner de manifiesto esta realidad y el hecho de que millones de niñas y mujeres están siendo violentadas y asesinadas por haber nacido hembras de la especie humana, no es, compañeras, amigas, no es transfobia ni transmisoginia, es el reconocimiento de una realidad. 11 mujeres hoy en día son asesinadas en México por ser mujeres. Punto 7, también muy importante, por favor, mucha atención. Las mujeres que no fuimos socialmente asignadas como tales al nacimiento, vivimos generalmente a lo largo de nuestra existencia estigmatización, discriminación, marginación y violencia en los diferentes ámbitos de la vida que pueden llevar a agresiones físicas, secuestros, violaciones sexuales y asesinatos, porque no aceptamos nosotras ni asumimos la socialización y los roles y expectativas que socialmente se asignan a los hombres. Al menos no lo hacemos, no lo hicimos enteramente. Además de que en el mundo la mayor causa de muerte no natural en esta población se debe a los suicidios, fundamentalmente por el rechazo y las sociales. El origen y causa de marginación y violencia se encuentran en el rechazo por parte del sistema de sexogénero dominante y de grupos políticos, sociales y religiosos conservadores que se niegan a reconocer e incluir como mujeres a quienes no fuimos socialmente nombradas como tales al nacer, pero así nos autoidentificamos y construimos. Denunciar esta realidad no constituye ningún acto de misoginia ni de apoyo a la cultura de la violación. Importante, las mujeres socialmente asignadas como tales al nacimiento y las mujeres que no fuimos nombradas socialmente con esa categoría al nacer, enfrentamos realidades diferentes. Es importante, yo lo planteo, perspectiva, enfrentamos realidades diferentes, derivadas de los distintos roles de género y su jerarquización asociados histórica y sociopolíticamente a la biología y a la crianza y a la socialización que tuvimos, diferente, como los casos centrales de la división sexual del trabajo, biológica. Ahora bien, al mismo tiempo, unas y otras, las mujeres socialmente asignadas al nacimiento como tales y quienes no fuimos nombradas con esa categoría al nacer, compartimos importantes y significativas semejanzas relacionadas tanto con los espacios, actividades, limitaciones y amenazas que nos impone este sistema sexual y sociopolítico heteropatriarcal, como las búsquedas y luchas en las que nos encontramos y confluimos las diversas mujeres que somos en defensa de nuestras libertades y derechos, con diferencias y semejanzas, con encuentros y desencuentros, con discusiones álgidas. Todas las diversas mujeres que somos nos reivindicamos y reinventamos. Las mujeres no somos un grupo homogéneo. 9. Ha habido mujeres lesbianas y bisexuales que en el pasado se han cuestionado y rechazado ser y o asumirse mujeres, precisamente al rebelarse a los mandatos del sistema de sexogénero heteropatriarcal asociados a sus genitales y su socialización, rechazándolos. También ocurre ello crecientemente en los últimos tiempos entre mujeres heterosexuales que empero siguen reivindicando para sí la categoría mujer por razones de lucha política. 10. Considero entonces que no hay un sujeto universal abstracto ni de mujer ni del feminismo, pretendidamente sustentados ambos en una esencia ontológica de origen biológico
y ajeno por encima de las condiciones sociohistóricas, culturales, vemos las mujeres que somos con nuestras identidades, características y circunstancias. Un movimiento feminista para las mujeres que somos y nos asumimos mujeres debería representar su diversidad, su complejidad como expresión misma de su riqueza y potencialidad. 11. Para que los objetivos fundamentales de los feminismos, de desmantelar el patriarcado, terminar con la dominación masculina y acabar con la violencia contra las mujeres, se hagan realidad para todas las mujeres y no solamente para aquellas socialmente asignadas como tales al nacimiento, heterosexuales, blancas y de clase media o acomodada, es indispensable ir más allá de los aspectos relacionados con la jerarquía entre los géneros, sin negar que estos son efectivamente centrales, pero no son los únicos. Para ello, requerimos asumir un enfoque de la interseccionalidad que explore la dinámica entre identidades coexistentes, mujer, negra o indígena, pobre, lesbiana, con discapacidad, con sistemas conectados de opresión, patriarcado, supremacía blanca, capitalismo, heterocentrismo, capacitismo. Una interseccionalidad que no se limita al reconocimiento de la diversidad como hoy pasa en las agencias internacionales y en los ámbitos institucionales, sino una interseccionalidad que se confronte con las opresiones, como planteaba María Lugones, entre otras. 12. El feminismo interseccional demuestra que no hay una realidad física, fija ni única que viva de la misma manera quienes comparten vivencias y una identidad paraguas, como la de la mujer, la que yo asumo, el paraguas mujer, sino una multitud de realidades cuya experiencia está dada por la coexistencia de identidades, condiciones y circunstancias. En otras palabras, las mujeres socialmente asignadas como tales al nacimiento y quienes no fuimos nombradas con la categoría mujer, como de otras maneras ha acontecido en las relaciones entre las mujeres blancas y negras, y ahí recuerdes el texto fundamental, el texto precursor de la mujer negra, Sojourner Truth, nacida en el esclavismo en Nueva York en el siglo XVIII, con su famoso pronunciamiento: no soy una mujer, como un reclamo hacia el mundo blanco que no considera en muchas latitudes a las mujeres negras como mujeres, al menos no como las mujeres blancas. Experimentamos la condición de mujer de maneras diferentes, debido a la forma como se configura y vive la identidad de género en unas y en otras. Unas no son más mujeres que otras, lo contrario, sí estas misoginia. 13. Las mujeres no constituimos una clase ni una casta como realidad homogénea enfrentada a la de los hombres, también como otra realidad homogénea y única. El ejercicio del poder y el disfrute de los privilegios no son única y de la misma manera para los hombres, con exclusión absoluta y total de las mujeres, por más que el heteropatriarcado imponga la dominación de aquellos para la opresión de estas, de nosotras las mujeres. El poder se conforma y distribuye de formas complejas que generan ventajas, beneficios y también privilegios. No todas las ventajas, no todos los beneficios y, digámoslo, no todos los privilegios son por igual ni únicamente para quienes fueron socialmente asignados como hombres al nacer o han transicionado para vivirse como tales. 14. Importante reconocer con realismo. Sabemos que las mujeres no vamos a, ni tenemos por qué querernos o simpatizar todas, que tenemos diferencias, discusiones y desencuentros,
Pero me parece a mí, coincido, planteo, que el principio central de cualquier feminismo nos dice que entre nosotras mujeres no podemos ni debemos calumniarnos ni desacreditarnos. Esto es, no podemos ni debemos calumniar ni desacreditar a ninguna mujer. Que la división, la competencia y el enfrentamiento ha sido uno de los grandes objetivos y éxitos del patriarcado para mantenernos sometidas, oprimidas y vulneradas, fundamentalmente en beneficio de los hombres, de la dominación masculina, condición indispensable. 15. Por ello me manifiesto en contra de cualquier forma, lo mismo de transmisoginia que de misoginia, y de todo tipo de agresión entre las diversas mujeres que somos. Estoy en desacuerdo, por tanto, y en contra del uso de términos como transfemeninos, transféminos u hombres vestidos, al igual que lo estoy en contra de otros como hembras con Z, máquinas de hacer bebés, vulvas con patas, o de considerar como excluyente el uso del símbolo de la vulva. 16. Estoy en contra de todo esto que acabo de señalar, de todo esto, de la transmisoginia y la misoginia. 16. De manera semejante, y más allá de elementos descriptivos explicativos, en mi activismo he decidido abandonar el uso del término cisgénero o cisexual, del prefijo cis y del acrónimo TERF. Y aquí déjenme comentarles algo rapidísimamente, porque es lo que yo pienso y porque también es una toma de postura. Yo fui una de las primeras personas de la cual tuve conocimiento que en México empezaban a usar el prefijo cis y el término cisgénero con su carácter descriptivo explicativo. Hoy los he abandonado. ¿Por qué? Porque en el caso del prefijo cis y del término cisgénero no dan cuenta en su carácter descriptivo explicativo, no dan cuenta en su explicación de la correspondencia o concordancia. Es la correspondencia entre el género. Saludos, Romina, Diva, muchas compañeras, saludamos. Repito, el prefijo cis, el prefijo cis y el término cisgénero, de que precisamente esta correspondencia entre el género y el sexo asignado socialmente a las mujeres, la que determina esta correspondencia, determina e impone las condiciones de opresión, sometimiento, discriminación y violencia que viven desde su nacimiento y a lo largo de sus vidas históricamente las mujeres. Y el acrónimo TERF, porque ha adquirido con el paso del tiempo un sentido derogatorio y de insulto diferente al de LGBTIQPA, por ejemplo, que es y porque mi objetivo como mujer feminista es buscar ampliar y fortalecer las posibilidades de diálogo y entendimiento con aquellas mujeres socialmente asignadas como tales al nacimiento, feministas que son transincluyentes, que sí están abiertas y receptivas a nuestras realidades, particularidades, necesidades, así como a las demandas en favor de lo mucho que objetiva y subjetivamente nos une a las diversas mujeres que somos. Diversas, no en relación con el sexogénero o la identidad de género, sino también en cuanto a raza, condición socioeconómica,
pertenencia étnica, nacionalidad, orientación sexual, edad, capacidad funcional, ideología política, creencia religiosa. Prefiero yo hablar de mujeres socialmente asignadas al nacimiento porque estoy reconociendo que esa asignación no solamente corresponde al sexo asignado de nacimiento, sino corresponde a toda la cultural y política que se les ha impuesto a las mujeres, entre ellas la opresión, sometimiento, discriminación, cosificación, violencia, violaciones, feminicidios. 17. También es muy importante y es un reconocimiento que yo hago. El paraguas trans para las compañeras trans, compañeros trans, personas trans no binarias. El paraguas trans en su crecimiento direccional resultado un espacio de mayor comprensión, aceptación y apoyo para las mujeres trans que lo que ha sido el feminismo o los feminismos. Lo reconozco y aprecio por un lado y lo lamento por el otro. Lo reconozco y lo aprecio. Aguas trans, lo lamento por lo que hace a los feminismos. Considero que el conjunto de las personas trans y las no binarias pueden encontrar en corrientes del feminismo o el feminismo decolonial espacios para la lucha por sus derechos y demandas, como también los derechos humanos en sus versiones liberal y radical, y en los planteamientos de la diversidad y el movimiento LGBTQPA, sea en sus versiones más institucionales como las más críticas e independientes, en el caso del orgullo crítico. 18. Nosotras las mujeres feministas sabemos que el enemigo no somos, que el enemigo es el régimen sociopolítico y sexual del heteropatriarcado y los privilegios que se asignan a los hombres socialmente asignados como tales al nacimiento, particularmente los heterosexuales. No nos equivoquemos, mujeres, en este aspecto crucial. Yo planteo o retomo la idea de que hay, entre otros, 3 paraguas que a mí me interesan mucho. Por un lado, el paraguas de las personas trans, que cobija a las personas trans binarias y no binarias. A las binarias, mujeres trans, a las binarias, hombres trans, y a las no binarias. No binarias que se mueven entre transfemeninas y transmasculinas y las personas de género fluido en su gran variedad. Hay otro paraguas al que yo me adscribo, que es el de las mujeres. Somos muchas las diversas mujeres que nos vivimos y asumimos mujeres. Yo respeto amigas trans, amigos trans, personas transfemeninas, transmasculinas, no binarias. Respeto a las mujeres trans que se dicen mujeres trans porque lo sintieron, chicas lo supieron porque se negaron a la masculina, porque tenían una conciencia que se los decía, porque desde chicas se pasaron, digamos, de ese lado, del lado de las mujeres, porque lo desean, porque lo descubrieron. Lo personal, yo, Angie Rueda, yo decidí asumirme, vivirme y construirme mujer. Esta es mi postura, una postura política. Así digo yo, en mi activismo feminista he comprobado lo que sentí y pensé desde hace años. Mi asumirme, vivirme y construirme mujer es luchar con, para y por las mujeres, por nuestra liberación y por la destrucción del régimen heteropatriarcal. Yo estoy donde quiero estar y a donde pertenezco.
yo lucho porque soy una mujer feminista. Y así hablo del futuro feminista y de la posibilidad del feminismo para la mayoría de las mujeres que así lo quieren. Y termino diciendo dos últimas conclusiones. La 19, las condiciones y circunstancias ventajosas y de beneficio de algunas mujeres socialmente asignadas como tales al nacimiento pueden convertirse en privilegios sobre muchas otras mujeres, e incluso sobre sin que ello elimine implique un cuestionamiento a fondo estructural en contra del patriarcado, sin que elimine la completa superación de vulnerabilidad personal frente al conjunto de los hombres. Hay mujeres de poder, ¿sí? Hay mujeres de poder en México y en el mundo. Que puede ser la figura presidenta de México, como tenemos a Michelle Bachelet, fue encabeza dos veces presidenta de Chile y que encabeza hoy la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o lo es Angela Merkel, o lo fue Margaret Thatcher, o lo es todavía de alguna manera Hillary Clinton. Tienen poder, tienen privilegios, mucho más que la mayoría de las mujeres. Las de familias acomodadas. Las mujeres blancas, heterosexuales, socialmente asignadas al nacimiento, de familias acomodadas, ejecutivas, políticas, incluso más que muchos hombres. Lo que no significa que ese hecho ponga en cuestionamiento estructuralmente el predominio del patriarcado, y aquí hay una discusión entre feminismos. Yo no creo que lo pongan en entredicho. Puede ayudar, hay que aprovechar, como las reformas, hay que aprovecharlas, que de todas maneras van a tomar el poder. No lo creo, pero sí, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, es una mujer preparada, una mujer que fue activista estudiantil, una mujer que tiene idea. No creo que López Obrador la escoja a ella, está Marcelo Ebrard Casaubon, con el cual tiene pues compromisos, pero si la llegara a elegir a ella, bueno, pues hay que aprovechar. Pero eso no significará un cuestionamiento a fondo del patriarcado, como tampoco lo hubiera significado que Hillary Clinton hubiera derrotado. ¿Cuál era el otro paraguas en el que preguntan? El otro paraguas, el cual yo no me adscribo, es el paraguas no binario. No, pero si hay otro paraguas, que es el de los feminismos, perdón, el de los feminismos. El de los feminismos, hay muchos feminismos. Bueno, históricamente, políticamente. Entonces, un primer paraguas es el de las personas trans, que tiene que ver con el pensamiento y las luchas trans. Un segundo paraguas es el de las mujeres, al que me adscribo. Y dentro de las mujeres, los feminismos, hay el feminismo liberal, el feminismo institucional que devino, el feminismo de la diferencia, el lesbofeminismo, el transfeminismo, el feminismo decolonial, el feminismo comunitario, el feminismo antiespecista, antiespecista, hay muchos, ¿sí? Yo me adscribo al feminismo interseccional que está en contra de las múltiples y simultáneas opresiones. Entonces decía yo que esta situación de privilegio de mujeres, que puede ser encima de muchos hombres, no significa un cuestionamiento estructural al heteropatriarcado, y tampoco que ellas, en lo personal, estén libres de su vulnerabilidad como mujeres frente a los hombres. Estas mujeres de privilegio no están interesadas en el feminismo o en un feminismo que las obligue a abandonar sus condiciones de privilegio. Ya lo he señalado. Muy probablemente no serán aliadas y mucho menos sujetas a
radical del régimen sexual y sociopolítico heteropatriarcal y capitalista. Y por último, creo, crítica y pesimistamente, quizá aquí ya me ganen los años, y espero que ustedes, mujeres de otras generaciones, de nuevas generaciones, me saquen de mi error y me renueven las esperanzas. Creo que los distintos y confrontados feminismos que hoy existen no se encontrarán y que solamente confluirán en coyunturas ante hechos de violencia extrema o en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre la propia cuerpo, como en los días extraordinarios del 8M o del 25M, del 28S, el 28 de septiembre, por un aborto legal, gratuito y seguro. En las acciones mismas y por la rabia y el hartazgo de las mujeres más jóvenes, de las generaciones más jóvenes. Oleadas de nuevas feministas llegarán, se mantendrán y se ahondarán los enconos y los desencuentros, como el que hoy he abordado. Otras feministas más se irán. Considero un exceso y un error pedirle y esperar tanto el feminismo como conjunto de planteamientos y posturas o de los diferentes feminismos existentes, como antes se hizo con el socialismo, el comunismo o los distintos socialismos que se generaron. No se encuentran ni se encontrarán en un único paradigma, corriente de pensamiento, marco teórico o lucha las respuestas que demanda el complejo, contradictorio y volátil mundo de nuestro tiempo, este mundo de la nueva normalidad del capitalismo del desastre, del capitaloceno. Menos aún cuando lo que estaría en juego no solamente sería entender e interpretar, sino destruir el orden existente y lograr la liberación de la humanidad. Tiene que hacerse cargo de la lucha trans. Las personas trans tienen que hacerse cargo de las personas trans. Las personas de la diversidad sexual, de género, características corporales, sexuales y relacionales no tienen que esperar que el feminismo venga a redimirlos. Tienen que ser las propias personas de esas diversidades las que luchan por sus derechos. Hay corrientes feministas con las que podrán confluir el transfeminismo colonial, en algunos aspectos el lesbofeminismo, el feminismo interseccional, pero no es su obligación, ni lo va a hacer, ni lo tiene que hacer, y espérenlo. Personas trans creo que han ido ya generando una densidad de pensamiento, de experiencias, de luchas que les pueden permitir a ustedes tomar sus caminos. Igual en el caso de las poblaciones LGBTQPA+, particularmente de aquellas identidades menos conocidas como las personas asexuales, pansexuales, queer, no binario, quienes nos asumimos como mujeres, dentro de la diversidad de mujeres que hay, estamos con los feminismos, no con todos. Ya vimos que con el feminismo crítico de género o feminismo radical trans excluyente no se puede andar. En lo personal me asumo como una feminista radical, autónoma, separatista, que está por la interseccionalidad en contra de las opresiones simultáneas y múltiples que enfrentamos. Miren, quiero agradecer, no sé si tengan comentarios, preguntas, por mí no hay problemas. Sí, no puedo. Sí. Entonces voy comentando sus comentarios, disculpen que no les hacía menciones, que estoy por el celular, dado que hubo problemas tecnológicos. Pues quiero agradecer a todas las personas que han estado presentes, Melody Mar, Ninel Díaz, Carlos Saldaña. ¿Los tienes en el día? Sí, y voy a comentar a Charlie 2 veces también. Denise, querida, muchas gracias. Manuel Alfredo López Flores, también te saludo. Diva Cassandra Manjarres Villalobos, ya es obsoleto, no me queda claro qué es obsoleto. Gracias.
Manuel Alfredo, te agradezco muchísimo. Charlie, queridos, Bueno, síguele. besos, y también ya por tu nueva salida del closet como persona no binaria, todo mi cariño y admiración. Belia Arroyo, también querida amiga. Te decía que el otro paraguas para mí, en mi caso, son los feminismos, Diva. Carolina, te agradezco mucho, pues, puede ser a través del Facebook o del Messenger, un mensajito a través del Messenger, Carolina, pues con mucho gusto lo hacemos. Olimpia, el feminismo y las mujeres no debían ser conceptos que admitan exclusiones. Has puesto el dedo en la controversia de tiempo, el mato exposición, gracias. Esto no es nuevo tampoco, ¿no? Lo han vivido las mujeres negras y blancas. Lo han vivido también, las mujeres lesbianas y heterosexuales. O lo viven las mujeres trans con respecto a las mujeres lesbianas y algunas heterosexuales. El patriarcado, el heteropatriarcado para dividirnos y mantenernos sometidos. Dividirnos buscando el supremacismo, quién es la mejor, la auténtica, mientras el heteropatriarcado está haciendo su labor. Daniel Onchelo, ¿podrías volver a explicar tu opinión sobre el prefijo cis? Sí, mira, el prefijo cis significa, literalmente, es un prefijo que significa literalmente lo que corresponde a lo que está del mismo lado de. En este caso, el sexo asignado de nacimiento, el género, socialmente corresponde al sexo asignado de nacimiento. Aquí hay otro debate con un hecho científico, biológico, inmodificable, inmutable, o si es también un constructo social, como lo plantea las críticas, mismo el planteamiento de Monique Wittig y sobre todo de Judith Butler, del pensamiento queer. ¿Y por qué los abandonó? Personal es también un constructo social, pero este prefijo que se limita a decir esto, lo que corresponde a, es decir, tu género corresponde a tu sexo asignado de nacimiento, no da cuenta, como critican las mujeres feministas, que precisamente esta correspondencia es la que las mantiene sometidas, oprimidas, dominadas, cosificadas, comercializadas, discriminadas, violentadas y asesinadas. Entonces yo me hago cuenta de esta crítica y rechazo el uso del prefijo cis y del término cisgénero, que repito y tengo que decirlo, fui de las primeras personas que yo sepa que en México lo empezó a usar y que después ante este debate feminista lo abandono por el de mujeres socialmente asignadas como tales al nacimiento, porque precisamente es esta asignación la que no solamente establece una correspondencia, sino sus condiciones en la división sexual del trabajo, en el ámbito de la reproducción biológica, social e ideológica. Por eso es que yo prefiero hablar de mujeres socialmente asignadas al nacimiento. Gracias, querida Arce, Ninel, Arce, pues muchas gracias. Este tema es nuevo. Jess M, gracias. Gracias, Diva Casano, te agradezco mucho. Carolina, pues ya sabes, si me escribes al Messenger con gusto. Sí, coincido que sí, ya es un término, en mi opinión, más que obsoleto, es un término que es limitado y que no da cuenta de la realidad de las mujeres a las que quiere describir o a las que quiere referirse, a diferencia del prefijo trans que surge desde algunas personas trans frente al uso medicalizante, patologizante, transgénero, transexual, travesti, y que entiendo yo que sigue siendo un término que las personas trans siguen asumiendo como suyo, siguen asumiendo como el propio. Lisette, muchas gracias, querida Lisette. Silvia Gabriela, pues muchas gracias. Pues agradezco
Gracias, Daniel. Este es mi planteamiento que he polemizado con otras personas. Muchas gracias. Les agradezco su presencia. Penélope Rivera también. Fonámbules presente. También Eleanor Welby, Lili Chacona, Adivera Morales, compañera, Penélope, Elizabeth Shijonahue, Rosa María Montes de Oca, Elsa Aguilar Bautista, Resistencia Diaspórica, Calio Saldaña. Les agradezco muchísimo su presencia y espero que queden interés. Vamos a impartir un curso, mi queridísima amiga lesbiana, anarquista, punk, Lola Dolor y yo, en la librería Utópicas, que ya les estaremos anunciando, donde vamos a profundizar estos temas. Les mando un beso, muchas gracias, y seguimos, la lucha sigue, la lucha de las mujeres sigue. Gracias.